cómo se fue Europa de acá, cómo salimos todos. O sea, yo me encontré con un montón de refugiados en América Latina. Está lleno, es indigno. Nosotros lo pasamos. Yo nací en el seno de una familia, en el año 1950, de los que perdieron la guerra, que habían defendido, tanto en el frente como en la retaguardia, la República del golpe de Estado franquista. Yo nací en el 2002 en los campamentos de refugiados saharauis que se encuentran en Tindouf, Argelia. Algèria es va transformar en el país dels meus pares. Quan ells van tornar en el 1962 a Callosa, van trobar que tornaven a seus arrels, però portaven un bagatge cultural immens. Soy madre, llevo 3 años aquí en España y tengo 27 años. Jo vaig néixer en Giner, la guerra es va acabar a últims de març. La casa dels pares havia sigut bombardejada, tot el barri de embajadores van anar a pique. Me llamo Mem, soy de Kurdistán, del parte sirio. La primavera árabe, en 2011, yo me dediqué al periodismo. Mi padre militaba en el anarquismo. El anarquismo era ni más ni menos que oponerse a la dictadura franquista. 18 años yo no estaba aguantando más esta limitación por cuestión de mi sexualidad. Y cuando conocí a Eli, nos conocimos, juntamos nuestras fuerzas. Y fue cuando empezó la lucha. A los 12 años de mi vida conozco en la escuela, que era una escuela de monjas, y hacían trabajo con barrios pobres ahí en Colombia. Yo tenía 16 años, 15 cumpliendo 16 años. Yo y mi familia salimos en Costa de Marfil por culpa de la guerra. Aquí en Valencia nací yo, las cosas se les pusieron muy difíciles, entonces decidieron irse a Barcelona y en Barcelona la situación política era muy apremiante, por lo cual deciden salir. Los grupos paramilitares en Colombia son grupos de ultraderecha que han sido creados y financiados y auspiciados por terratenientes, ganaderos, gremios económicos y estos gremios económicos que han entrado también en el poder político. El gobierno colombiano ha desarrollado algunas estrategias de persecución para aniquilar y destruir cualquier pensamiento diferente, pero también cualquier organización en defensa de los derechos. Y de esa forma también desvertebraban todo el movimiento social y popular que estábamos desarrollando. Y desde ahí las persecuciones se agudizaron contra mí por ser defensora de derechos humanos y defensora de derechos de las mujeres. Cuando 3 años después la República es derrotada, mi familia sufre una represión brutal. Mis 2 abuelos, el paterno y el materno, ambos pasan por un consejo de guerra y los 2 son condenados a muerte.
Mis abuelas, ambas, pasaron también por prisión. Mi padre y mi madre pasaron también, los dos, por un consejo de guerra. Mis abuelos, por ejemplo, lo pasaron muy mal, se exiliaron, una gran parte se exilió en los campamentos de refugiados en Argelia, Tindouf, y otra gran parte se quedó ahí en el Sáhara Occidental bajo la opresión del marroquí, ¿no? Hasta el día de hoy, en busca de una solución justa, que no la hay todavía. En Madrid ja van estar refugiats. Dins de Madrid la paraula ja se deia, estoy refugiado en gracia, estoy en esperanza. I com el papa descendís de l'Alcorà, me'n vaig vindre cap ací, cap a Castelló. El tindrem que fer de falange per poder enviar-me des de Madrid els utensilios de cocina i corte, pues a mi una cosa que no me naix no la faig i no la vaig fer. Per mi hauria sigut inclús faltar a mon pare i a ma mare. Los militares decían que hay miles de gente que están en las calles, no nos importan. Lo que nos importa, las personas con cámaras. La revolución ahí en nuestra zona empezó en abril. Yo en mayo ya estaba mi nombre en las listas de los que tienen que detener. Tienes que olvidar de tu casa, ¿no? Olvidar una vida normal. Y un día pues estaba perseguido por unos grupos que son paramilitares, querían capturarme y con la herida conseguí huir y ya sabía que la cosa está, me matan o me capturan. Los últimos meses de embarazo tuve que estar escondida porque ya me llamaban a casa y me decían que si no dejaba de trabajar en la defensa de los derechos humanos o la defensa de los derechos de las mujeres, un día iba a ir por mi hijo mayor, que tenía en ese entonces 5 años, y no lo iba a encontrar. Se lo iban a llevar y lo iba a desaparecer. Que si estamos hablando más de 60.000 personas que han desaparecido a sus familiares y que al día de hoy no encuentran ni sus cuerpos. Mi madre estaba embarazada de 8 meses y salimos a pie hacia la frontera. Y son cosas que uno las recuerda, si bien yo no las viví, pero me imagino a una mujer embarazada cruzar con una criatura de 22 meses. Tiene que ser duro. Si estás embarazada fuera de matrimonio, es como un tabú. Cuando eso me pasa, mi tía me obliga a casar con un hombre muy mayor, que casi 60 y pico, algo, parece mi padre. Y eso yo no lo quería, porque él tiene dinero, pero yo no quiero casar con alguien por dinero, pero por amor. Me ha dado 2 opciones. Tengo que hacer aborto y casarme con el hombre o salir a su casa. En las cárceles había aproximadamente entre 270.000 y 300.000 presos políticos. Es decir, había miles de personas en campos de concentración, entre otros muchos como la Plaza de Toros de Valencia, donde por cierto no hay nada que indique que fue uno de los 300 campos de concentración que hubo en este país.
Brasil tiene el primer lugar de asesinatos de los homosexuales. Hay mucha diversidad de homosexuales, hay mucha fiesta, pero en la realidad hay mucha matanza también. Llegué al punto de oír que, espérate, cuando Bolsonaro asumir, a ver qué te pasa. Mi padre seguía militando y su situación no era muy clara para los franceses tampoco. Y ahí ya salimos a Bolivia. Salimos en el 49 desde Marsella, en el transatlántico El Campana. Por supuesto nosotros íbamos en la tercera, o sea que era para refugiados. Íbamos refugiados italianos y españoles. Un domingo mi madre salía y estaba rodeado de fuerzas militares. Mi madre entraba y me decía, han venido por ti. Y yo cambiarme un poco la fisionomía y salir de mi casa con mi hijo recién nacido, irme de casa a esconder a otro lugar. Durante mucho tiempo tuve que hacer eso, también para proteger mi vida. Entonces, en el camino hay mucha gente nuestra que ha sido asesinada. Gente que... O sea, no me tocó a mí. Mi madre contaba 16 años cuando era militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Es decir, es una niña que ha salido del colegio, que se ha comprometido en una organización de jóvenes y que ahora está en la cárcel. Acusadas todos ellos de rebelión militar. Y mi madre tiene que vivir el 5 de agosto del año 39 el fusilamiento de 57 compañeros suyos de la JSU. Jóvenes que seguro ninguno alcanzaría los 30 años. Entre ellos las llamadas 13 Rosas, que son sus compañeras de prisión, entre las cuales está además su íntima amiga Virtudes González. Les han condenado a muerte y saben que les van a fusilar, a la que esa noche tiene que despedir, y Virtudes González le da toda su herencia a mi madre, y su herencia es: Mari Carmen, tienes que contarlo, tienes que contar lo que hemos hecho, tienes que contar quiénes fuimos y tienes que contar estas cosas para la posteridad. Yo, en un periodo de mi vida, salí de nuestra provincia intentando buscar un otro sitio a ver si el problema sería allá. Me fui más al sur de Brasil, que acabó que tuve que volver a mi provincia, que es el norte del Brasil, que fue cuando conocí a Michelle y por fin en realidad es una historia de amor. En Siria nosotros teníamos más miedo de que nos capturan que nos matan. El capturarte, empezar a torturarte. El mensaje que me llegó era que si no podemos contigo, si estás muy listo y puedes huir mucho tiempo, tu familia está bajo de nuestros ojos. Entonces decido a salir. Les dones van anar al Alger en massa. Com havien estat allà tants refugiats polítics i per raons econòmiques, com eren els meus pares. Tota la gent que podia se n'anava
per a poder aconseguir una millor qualitat de vida, una vida digna. Yo soy mujer, pero yo puedo decir que no era mujer porque me faltaba algo. ¿Ese qué es? Es porque nos obligan a hacer la mutilación para que nos controlen nuestra sexualidad. Porque yo creo que cada mujer tiene derecho a su cuerpo, tiene derecho a tener relaciones sexuales, tiene derecho a disfrutar su cuerpo. Entonces, esas cosas eran una de las cosas porque yo estoy aquí hoy. Llegó al punto de Michelle tenía una motocicleta que fue hecha daño dentro de nuestra casa, ¿sabes? Como una alerta, ¿qué va a pasar después? Y fue en este punto en que vendemos la motocicleta, juntamos todos los calcetines que teníamos ¿y por qué Madrid? Venimos porque buscamos un sitio donde la gente pudiese ser aceptada. Y luego a los 30 y pico días fuimos trasladadas a Valencia. Y muchas de nosotras tenemos más de 8 desplazamientos internos antes de tener que salir del país. En abril del 2003 nos sacan del país y llegamos al Estado español. Más de 6 millones de colombianas y colombianas que estamos fuera del país, exiliados y exiliadas. Y esa fue la forma en que me obligaron a salir del país, y digo me obligaron porque si no seguiría allí luchando. Y me detienen por primera vez el 24 de enero de 1969. Ese día estábamos en una asamblea de facultad, las asambleas eran ilegales, decidimos salir a manifestarnos a la calle y a mí no me dio tiempo, o sea, en la misma puerta de la facultad fui detenida. Pasamos 10 mujeres juntas a la cárcel de mujeres de Valencia. Era la primera vez que en Valencia, tras la posguerra, había un número tan elevado de presas políticas juntas. La huida es de decidir de una noche a otra, con una mochila. Es que sales y no sabes si vas a volver, si no, ¿dónde vas? Tienes que salir otra frontera, que era la frontera de Turquía, para llegar a Turquía. Pues tienes que cruzar un campo de minas. A lo mejor un paso incorrecto, ya estás muerto. Pasas así, llegamos a Turquía. En Turquía, como todos sabemos, el trato con los kurdos es igual o peor que Siria. Allí sé que tampoco ese es mi sitio, tengo que irme a otro lado, más seguro, un lado que puedo seguir mi lucha por mi pueblo. Y la opción era que tienes que hablar con la mafia porque ellos son los únicos que te pueden sacar de ahí. Y hasta aquí no sé dónde voy a terminar. El distrito 18 era quan havien vingut d'Argèlia molts refugiats, quan se va acabar la guerra. Era un barri pobre. I d'ahir va ser el primer associacionisme, o sigui que me vaig mentalitzar tan sumament bé en aquesta associació que vaig voler retransmitir-ho així. Per acabar la dictadura, poquetes comió seguro que l'acabaven. Tienes que empezar de cero, hacer nuevos amigos, dejar tu familia atrás, un nuevo idioma, y te choca la cultura, ¿no? Pero tienes que adaptarte. Porque yo no tengo esto en mi país, porque no puedo vivir como la gente vive aquí, pero en mi país, con mi cultura, mi sociedad, mi gente. Yo no tenía pensado venir aquí, no tenía pensado venir directamente a Europa. Yo estuve ahí trabajando para ganar algo y ayudar a mi madre y mi hermana. Y ahí yo en Mauritania me encuentro como alguien que me habla, que puede traer la gente en Europa. ¿Qué
Frontex. Es como se ve Europa a sí misma, fronteras exteriores. Europa se ve como un continente inexpugnable que no va a permitir que entre nadie. This is not camp, this is prison. Yo creo que es una cuestión racista. En el mar, en una semana hemos pasado mal porque no teníamos comida y agua, gasolina para llegar al sitio y llevamos una semana en el mar. Así nos encontramos como salvamento de España. Yo cumplí 18 años en Canarias. En el 77, tengamos en cuenta, yo estaba en Argentina. A mí me detienen, estoy desaparecida alrededor de 2 semanas por mi militancia, pero en Argentina te desaparecían por cualquier cosa. No aparecí porque sí, en realidad me dejaron porque fusilaron a varios. Yo estaba bastante golpeada y no aguanté de pie. Entonces cuando fusilaron a los demás, yo se ve que me caí antes y a mí no me tocaron las balas. O sea, cuando yo me desperté, empecé a tocar a mi alrededor y estaban todos muertos. Eran 6 o 7. No aparecí. Sobreviví a un fusilamiento que a mí no me tocó. Salimos de España que yo tenía 22 meses. Es horrible tú se quedar en un sitio escondida. Yo empecé a militar a los 13 años, cuando empecé el instituto. E quando conheci ele, que estava nessa questão de militar, eu pude fazer isso também. Para mí, tener Michelle, mi compañera militante también, me ayuda un montón, me fortalece un montón. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Ya nos da más ánimo, más fuerza, más inspiración. Aquí donde nos encontramos ahora, Olga Teresa, es el lugar donde los sacaban de la cárcel, que estaba a unos 200 metros de aquí, y los traían aquí, y a las sin más ni más, Expresa todo el sentimiento de dolor, ¿no? Sí, sí, sobre todo está la memoria, sí, que es fundamental para nuestros pueblos. Sobre todo porque no queremos que estos hechos se vuelvan a repetir en la historia. No, pero que quede para nuestros nietos. Estamos en la fosa común de Castellón y aquí hay casi 1000 personas fusiladas de todos los pueblos y comarcas de la provincia de Castellón. Esta parte de la memoria, después de 80 años, todavía se estén haciendo apenas exhumaciones, ¿no? Para contarle realmente qué fue lo que pasó, cuál es la verdad, cuáles son los hechos de esta historia. En cualquier lugar del mundo lo que queremos son condiciones de vida dignas
Y la gente que viene, en vez de levantar Pero que muros, no mueran, de cerrar fronteras, que no muera así, abrirlas para que la gente que no pueda mueran construir. así, que son seres Claro, humanos. encontrarnos aunque somos diferentes generaciones. Lo bonito es que, mira, primero encontrarnos, Pues a segundo ver, saber que ¿tú somos dónde activistas vives? y luchadoras sociales. Ahora aquí valenciana, pero somos ciudadanas del mundo y seguimos luchando por los derechos de las Bueno, pues mujeres. ¿sabes qué? Que ahora nos damos el teléfono y nos hablamos. Todos estos hechos que hoy hemos compartido juntas, desde el dolor, pero también desde la esperanza. Bienvenido a mi casa. Esta es mi abuela, que estuvo 9 meses en prisión después de que fuera fusilado su marido. Y nunca piensas que a lo mejor había gente que de este país que han pasado lo mismo que lo pasaste tú. Pero realmente el sufrimiento es lo mismo. El miedo, sentimos lo mismo. Creo que precisamente porque sabemos lo que es el camino del exilio, deberíamos ser mucho más generosos, mucho más solidarios, mucho más activos. Quants anys tens? Jo tinc 17 anys. Madurar ràpid. Responsabilitats. Exactament, perquè no tens altra opció que Sí. això. L'anada en el vaixell, diferents maneres d'anar, també anaven en pasteres. Sí. I això és m'abuelo. I ahí és on estava mon pare, treballant, al Ger, en el forn. És possible gràcies a la convivència. Sí, i trencar tots aquests prejudicis i Exactament. tabús i, Sí. en definitiva, mentides que estan creades per una elit que vol ser sempre superior i mantindre un poder per damunt de la gent, no? Això nosaltres ho hem d'eliminar. Tu ja parles molt bé valencià i en el moment, és veritat, i aprendre una llengua, tu saps que aprendre una llengua és formar part d'aquesta cultura, o sigui que tu ja formes part de la nostra. Per a mi, tu ja ho eres. Jo, la meva meitat de la vida l'he passada en els campaments de refugiats i l'altra sí. O sigui que per mi sí, jo em sentic d'ací i també em sentic saharaui i molt orgullosa. Clar, molt orgullosa. Molt bé, sempre. Me gustaría hablar con los inmigrantes y trabajar con los inmigrantes, porque como yo soy inmigrante y yo era víctima de muchas cosas y eso me gusta mucho en el futuro. Me gustaría tener mi propia asociación de las mujeres y niñas sobre la mutilación genital femenina para que lo paramos, para que lo eradicamos en el futuro. Esto me gustaría tenerlo. Estoy estudiando segundo de bachillerato científico y me gustaría estudiar enfermería porque yo desde pequeña siempre he querido ayudar a los demás, ¿no? Y más viniendo de un pueblo que está refugiado y que necesita ayuda. Estamos en 2020 y siguen habiendo problemas tan graves como este, ¿no? Que el hecho de vivir en esas condiciones tan inhumanas y que se queden en olvido, eso me rompe el corazón. Y a mí me gustaría ayudar y me gustaría que otras personas se pusieran en lugar de nosotros. Ahora estamos acostumbrada con estas palabras que no tenías que venir aquí, estás quitando nuestra ayuda, estás quitando todo de nuestra vida así, y nosotros también hemos venido aquí para mejorar nuestra vida como todo. Ellos fueron refugiados en su día, ¿no? Se tuvieron que emigrar a Argelia, a Francia, por todo el mundo, ¿no? ¿Eso no es lo que está pasando ahora? I tu anaves allí a treballar i eres ben recibit. Si tu eres ben recibit, com així no pots recibir a una persona? Però jo crec que això se valora quan tu has estat fora. El mismo que recibimos esas personas que estaban intentando fugar de acá a los años 40, ahora nosotros estamos pasando por el mismo tema de un fascista en nuestro poder y que somos iguales.
em épocas distintas, em tempos distintos. O direito que buscamos é solamente de ter uma vida digna. Los más jóvenes ni siquiera saben lo que pasó. Es terrible lo que han hecho acá. No se enseña la historia de España. Que se cuente la historia de este país como fue. Que no tengamos que ir a los colegios, algunos como seguimos yendo, a tener que contar estas historias. Los planes de estudio te hablan de cómo van a contar la memoria de ese país. Porque, a ver, que un chico hoy de 15, 17 años en secundaria no sepa quién es Franco. Hay que enseñar a la gente desde los niños, que se tiene, desde los sí, peques, porque... por eso que hay que enseñar a la gente que ya tiene esa concepción y las generaciones que están llegando ahora para que sean enseñados a respetar las diferencias. Eso me parece importante. Los planes de estudio. Enseñar y visibilizar también las personas que están allá. La visibilización es una cosa que tentando, se podría luchando, cambiar. levantando la voz. Que pongamos cada uno un poco de su parte y así es como se van a solucionar las cosas, no callándolas, sino darles voz. Qui no coneix en la seva família persones emigrades en algun moment? I parle de mi com una més de les vingudes d'Algèria. ¿Qué es una sociedad si no hay diversidad? Si volvemos, no vamos a recuperar porque la guerra ha destruido todo. Es que fijáis en la dureza de esto, que todo lo que estaba en tu infancia está destruido. Si queréis realmente solucionar el tema del refugiado, no es cerrar fronteras. Podéis hacer cosas mejores, parar de vender armas. Que cada uno aporta poquito que puedo para ayudar a los refugiados, o si vea algún emigrante, que no nos vea con malas caras, que nos vea como personas. Que no miren el color, que no miren el color de la pell. I això seria un missatge meu. Mentre no parlem el mateix idioma, hi haurà rics i pobres. Bueno, lo que quiero decir a estos gobernantes que están parando a los inmigrantes, que no quieren más inmigrantes aquí, por favor, para que les dejen, porque cada uno quiere una vida mejor. Ellos han venido aquí para mejorar sus vidas. Imagínate un país con la guerra, mira, imagínate los niños que no pueden comer. Si fuera sus hijos y si fuera sus familias que están en un problema como esto, van a hacer todo para que les ayuden. Entonces, somos humanos. Tenemos que ayudar entre nosotros. ¿No es posible que alguien nos mire a los ojos alguna vez y de verdad sienta nuestro dolor? El Estado colombiano me obligó a salir del país, pero no me voy a arrodillar. Parlant amb les persones que venen, simplement parlant amb ells, veurien que són igual que nosaltres i que hem de tindre moltíssima empatia amb ells perquè és que som nosaltres. Sí, para comer hoy couscous. El cambiar la vida a una persona, el darle esa mano que tanto necesita, eso es lo que hace falta. Hace falta más gente así. Sobre todo no perder la esperanza. Os digo que no hace falta que sea homosexual para comprender que una persona homosexual tiene derecho. No hace falta que seas negro para luchar que el racismo no exista más. Yo creo que ha llegado el momento de que también a nosotros, a las víctimas del franquismo, se nos pida perdón y podamos reconocernos e identificarnos plenamente con este Estado democrático que añadimos, que contribuimos a traer.
seguir como con ese valor, ¿no? Con esa convicción de la vida, de que no iba a ser en vano los asesinatos y las muertes de tanta gente. Escarbar en la memoria es reflotar cosas que no siempre son buenos recuerdos. Lo que yo recupero de todo esto, que bueno, yo estoy acá. Estoy acá. Zirge chitana